Creed en sus profetas. Viernes 2 de junio 2023. Salmos 27. La confianza del que busca al Señor. Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque en su enramada me esconderá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tabernáculo, me pondrá en alto sobre una roca. Ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y en su tabernáculo ofreceré sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré salmos al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz con que clamo a ti. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho, busquen su rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino, guíame por sendas de rectitud a causa de los que me son contrarios. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque contra mí se han levantado testigos falsos que respiran violencia. Oh, si yo no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. El conflicto de los siglos, capítulo 13. El despertar de España. Por deseable que fuese la reforma introducida por los monjes de San Isidoro en su convento, no obstante ella los puso en situación delicada a la par que dolorosa. No podían deshacerse del todo de las formas monásticas sin exponerse al furor de sus enemigos. No podían tampoco conservarlas sin incurrir en culpable inconsecuencia. Todo bien pensado, resolvieron que no sería cuerdo tratar de fugarse del convento y que lo único que podían hacer era quedarse donde estaban y encomendarse a lo que dispusiera una providencia omnipotente y bondadosa. Acontecimientos subsiguientes les hicieron reconsiderar el asunto, llegando al acuerdo de dejar a cada cual libre de hacer, según las circunstancias, lo que mejor y más prudente le pareciera. Consecuentemente, 12 de entre ellos abandonaron el monasterio y por diferentes caminos lograron ponerse a salvo fuera de España, y a los 12 meses se reunieron en Ginebra. Hacía unos cuantos años que las primeras publicaciones que contenían las doctrinas reformadas habían penetrado en España. Los esfuerzos combinados de la Iglesia Católica Romana no habían logrado contrarrestar el avance secreto del movimiento, y año tras año la causa del protestantismo se había robustecido, hasta contarse por miles los adherentes a la nueva fe. De cuando en cuando se iban algunos a otros países para gozar de la libertad religiosa. Otros salían de su tierra para colaborar en la obra de crear toda una literatura especialmente adecuada para fomentar la causa que amaban más que la misma vida. Otros aún, cual los monjes que abandonaron el monasterio de San Isidoro, se sentían impelidos a salir debido a las circunstancias peculiares en que se hallaban. La desaparición de estos creyentes, muchos de los cuales se habían destacado en la vida política y religiosa, había despertado desde hacía mucho tiempo las sospechas de la Inquisición, y andando el tiempo, algunos de los ausentes fueron descubiertos en el extranjero, desde donde se afanaban por fomentar la causa protestante en España. Esto indujo a creer que había muchos protestantes en España. Sin embargo, los creyentes habían sido tan discretos que ninguno de los familiares de la Inquisición podía ni siquiera fijar el paradero de ellos. Fue entonces cuando una serie de circunstancias llevó al descubrimiento de los centros del movimiento en España y de muchos creyentes. En 1556, Juan Pérez, que vivía a la sazón en Ginebra, terminó su versión castellana del Nuevo Testamento. Esta edición, junto con ejemplares del Catecismo Español que preparó el año siguiente y con una traducción de los Salmos, deseaba mandarla a España.
pero durante algún tiempo le fue imposible encontrar a nadie que estuviese dispuesto a acometer tan arriesgada empresa. Finalmente, Julián Hernández, el fiel colportor, se ofreció a hacer la prueba. Colocando los libros dentro de 2 grandes barriles, logró burlar los esbirros de la Inquisición y llegó a Sevilla, desde donde se distribuyeron rápidamente los preciosos volúmenes. Esta edición del Nuevo Testamento fue la primera versión protestante que alcanzara circulación bastante grande en España. Durante su viaje, Hernández había dado un ejemplar del Nuevo Testamento a un herrero en Flandes. El herrero enseñó el libro a un cura que obtuvo del donante una descripción de la persona que se lo había dado a él, y la transmitió inmediatamente a los inquisidores de España. Merced a estas señas, los esbirros inquisitoriales le acecharon a su regreso y le prendieron cerca de la ciudad de Palma. Le volvieron a conducir a Sevilla y le encerraron entre los muros de la Inquisición, donde durante más de 2 años se hizo cuanto fue posible para inducirle a que delatara a sus amigos, pero sin resultado alguno. Fiel hasta el fin, sufrió valientemente el martirio de la hoguera, gozoso de haber sido honrado con el privilegio de introducir la luz de la verdad divina en su descarriado país, y seguro de que el día del juicio final, al comparecer ante su Hacedor, oiría las palabras de aprobación divina que le permitirían vivir para siempre con su Señor. No obstante, aunque desafortunados en sus esfuerzos para conseguir de Hernández datos que llevaran al descubrimiento de los amigos de éste, al fin llegaron los inquisidores a conocer el secreto que tanto deseaban saber. Por aquel entonces, uno de sus agentes secretos consiguió informes análogos referentes a la iglesia de Valladolid. Inmediatamente los que estaban a cargo de la Inquisición en España despacharon mensajeros a los diferentes tribunales inquisitoriales del reino, ordenándoles que hicieran investigaciones con el mayor sigilo en sus respectivas jurisdicciones y que estuvieran listos para proceder en común tan pronto como recibieran nuevas instrucciones. Así, silenciosamente y con presteza, se consiguieron los nombres de centenares de creyentes, y al tiempo señalado y sin previo aviso, fueron estos capturados simultáneamente y encarcelados. Los miembros nobles de las prósperas iglesias de Valladolid y de Sevilla, los monjes que permanecieron en el monasterio de San Isidoro del Campo, los fieles creyentes que vivían lejos en el norte, al pie de los Pirineos y otros más en Toledo, Granada, Murcia y Valencia, todos se vieron de pronto encerrados entre los muros de la Inquisición para sellar luego su testimonio con sangre. Las personas convictas del luteranismo eran tan numerosas que alcanzaron a abastecer con víctimas 4 grandes y tétricos autos de fe en el curso de los 2 años subsiguientes. 2 se celebraron en Valladolid en 1559, uno en Sevilla el mismo año y otro el 22 de diciembre de 1560. Entre los primeros que fueron apresados en Sevilla figuraba el doctor Constantino Ponce de la Fuente, que había trabajado tanto tiempo sin despertar sospechas. Cuando se le dio la noticia a Carlos V, el cual se encontraba entonces en el monasterio de Yuste, de que se había encarcelado a su capellán favorito, exclamó: «Si Constantino es hereje, gran hereje es». Y cuando más tarde un inquisidor le aseguró que había sido declarado reo, replicó suspirando: «No podéis condenar a otro mayor». No obstante, no fue fácil probar la culpabilidad de Constantino. En efecto, parecían ser incapaces los inquisidores de probar los cargos levantados contra él, cuando por casualidad encontraron, entre otros muchos, un gran libro, escrito todo de puño y letra del mismo Constantino, en el cual abiertamente y como si se escribiese para sí mismo, trataba en particular de estos capítulos. Según los mismos inquisidores, declararon en su sentencia, publicada después en el Cadalso, a saber, del estado de la Iglesia, de la verdadera Iglesia y de la Iglesia del Papa, a quien llamaba Anticristo, del sacramento de la Eucaristía y del invento de la misa, acerca de todo lo cual afirmaba él, estaba el mundo fascinado a causa de la ignorancia de las sagradas Escrituras, de la justificación del hombre, del purgatorio, al que llamaba cabeza de lobo e invento de los frailes en pro de su gula, de las bulas e indulgencias papales, de los méritos de los hombres, de la confesión. Al enseñársele el volumen a Constantino, éste dijo: «Reconozco mi letra, y así confieso de haber escrito todo esto,
y declaro ingenuamente ser todo verdad. Ni tenéis ya que cansaros en buscar contra mí otros testimonios, tenéis aquí ya una confesión clara y explícita de mi creencia. Obrad pues y haced de mí lo que queráis.